Dai. Si pusieron un poquito de atención a lo largo de la conferencia de la doctora Margarita, debieron haberse dado cuenta de un concepto que es el concepto de voluntad anticipada. Y ella nos habló un poco en este cuadro comparativo, nos habló sobre este concepto y para escudriñar mejor y desmenuzar mejor este concepto, tenemos el honor y el placer de tener como ponente para la siguiente conferencia a la licenciada Maricruz Medina Mora. Ahí está. Ah, es que dice Noni. ¿Mande? Dice Noni. No sé por qué. Sí, ahorita te lo cambio. ¿Lo cambias tú? Sí, yo lo No, cambio. tú cámbiamelo. Yo se lo cambio. Gracias. Y Nunca su me había conferencia, pasado un cambio de identidad. El título de su conferencia es Voluntad Anticipada desde la Planificación Compartida. Les voy a mencionar muy brevemente un poco de la labor que ella ha hecho y su semblanza curricular. Ella es psicóloga y terapeuta cráneo-sacral. Estuvo a cargo del programa de Voluntad Anticipada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y es miembro del Seminario de Cuidados Paliativos del Seminario de Estudios de la Globalidad. Así que sea usted muy bienvenida, Maricruz Medina. Gracias por hacer un espacio. Gracias a las personas que siguen conectadas, de verdad es maravilloso verlas. Y este es su espacio. Bienvenida. Pues muchas gracias. Estoy muy contenta de estar hoy aquí con ustedes. Ha sido una mañana muy interesante, con mucha información. Creo que me gusta que lo estén grabando porque pues nos va a ser de mucha utilidad poder volver a los temas, ¿no? A reflexionar y a revisar aquello que nos pareció más importante como usuarios. Entonces, si bien ahora mi práctica es pues más amplia, bueno, es amplia pues mi práctica privada, a mí lo que más me gusta es trabajar con personas mayores y trabajar con personas que se están despidiendo de la vida o a personas que han despedido a alguien. Y creo que es un área que, pues a la que llegué sin saber nada cuando entré al programa, pero que me fue gustando, me fue apasionando y pues sigo comprometida. Y bueno, uno de los aspectos que quería compartirles es que ay no, perdón, estoy marcando donde no debo. ¿A dónde? ¿Quieres compartir? Sí, ¿Pantalla? perdón. Espera. Sí, gracias. Tengo la intención de compartir, o sea, de platicar hoy con ustedes, no tanto desde el lugar institucional en el que he estado y desde el que yo pues trabajé muchos años, sino también considerando la otra parte, ¿no? Desde el lado de los pacientes, de los familiares, y espero que esto nos ayude a completar mucha de la información que hemos visto a lo largo de la mañana. A ver, ya te di permiso. Tienes que ponerle abajo donde está un cuadrito verde, dice share screen. Es un cuadrito verde con unas flechas arriba. Ahí. Ya. Ya. Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos. Ay, espérate. Entonces, bueno, lo que me gusta de poder hablar de estos temas es poderlos pensar desde nuestra parte como pacientes familiares, porque creo que son herramientas que nos pueden servir mucho a todos nosotros, y que si entendemos y conocemos su utilidad nos van a aportar mucho y nos van a ayudar como a empoderarnos en este proceso. Y pues me gustaría empezar, antes de empezar a hablar de
propiamente de la voluntad anticipada, hoy les quiero compartir algunas reflexiones. Justo en este momento estoy acompañando a una amiga muy querida en un proceso de salud. Y estas son reflexiones de ella. Me parece importante porque a veces el tema de salud, el tema médico nos absorbe demasiado y por ahí ella dice, y creo que eso es importante, somos mucho más que eso, ¿no? Como personas. Entonces, creo que en estas reflexiones están invitaciones a lo que todos podemos hacer en este proceso. Entonces, ya nos lo platicó Margarita, ¿no? Tocar la posibilidad de vida y muerte. Es obvia, pero nos aterra hablar de eso, especialmente cuando una persona ha enfermado, es un tema que se vuelve tabú. Y ella, parte de lo que nos dice es esto, ¿no? De cómo contactarte con tu yo autónomo, como que muchas de las decisiones son tuyas y no necesariamente como ella nos lo dice, ¿no? Ella dice, decir lo que Dios quiere es dulcemente irresponsable. Lo que el doctor dijo no es tan dulce, pero sí es irresponsable. Hay que hacernos responsables. Y yo creo que no es que esté negando la fe o la creencia en los doctores, pero lo que nos está diciendo es que tenemos que ser parte y sobre todo somos la parte más importante. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber qué queremos, qué no queremos, cuándo sí, cuándo no, ¿no? Y entonces también dice, me siento poderosa para tomar decisiones. Y esto es tomar eso, ese poder en tus manos y que tú puedas ir haciéndote cargo de este proceso. En esta etapa en la que se encuentra, yo como su responsable ante el sistema de salud y como su amiga y como su compañera en este proceso, me queda claro que yo estoy acompañando lo que ella decide. En este momento a mí no me toca tomar decisiones por ella, ¿no? Y entonces también me gusta cuando se pregunta acerca del disfrutar. Yo creo que eso es algo muy importante. Esta es una etapa para como con más claridad, ¿no? Porque la experiencia de los temas de salud nos invita mucho a reflexionar y a saber que está en nuestras manos cómo podemos vivir nuestra vida, ¿no? Entonces, a veces nos esperamos hasta estos momentos, pero yo creo que siempre y para todos los que estamos aquí, es bien importante el poder tomar nuestra vida en nuestras manos y saber vivirla y disfrutarla, ¿no? Habla de esta lucha con el tiempo, ¿no? Pero también de darse cuenta de lo que está y no está en sus manos, de aprender a ser paciente y de disminuir expectativas. Entonces, me gusta como mirar todas estas reflexiones que nos permiten ubicarnos en el momento en el que estamos, en la persona que somos ahora y en cómo podemos aprovechar este momento. Evidentemente, pues el tema de salud toma una línea muy importante en tiempo, en dedicación y en acciones, pero no es lo único que está en nuestro momento. Y entonces es como cuando dice disminuyen las expectativas, pero también reconozco el motor que queda, ¿no? Como ya no tengo expectativas que no están a mi alcance posiblemente, creo que eso sería lo que ella quiere decir aquí, y reconozco lo que queda es, tengo energías para seguir en lo que estoy y voy a seguir ahí. También en algún momento hablamos de si lo comparte o no, o sea, lo ha compartido con algunas personas de su entorno, pero no con todas. Y ella me dice algo importante, ¿no? Quiere sentirse nutrida, no que la gente sienta lástima. Y eso es algo en lo que caemos muchas veces nosotros en nuestras buenas intenciones y nuestro gran cariño. Y creo que es también una invitación importante a que
hay que estar del lado de la compasión. Tuvimos un taller lindo en ese sentido y no de la lástima. Y creo que eso es importante que todos lo tengamos muy, muy presente. Y cuando habla de la parte médica, ¿no? Los médicos pueden ser como un espacio un poco frío. Ella se está atendiendo a nivel institucional y pues la atención, ellos van a lo que van, ¿no? Entonces ella dice, ellos están en la estadística, en el tanteo y en sus protocolos y van, o sea, te van llevando por ese camino. Pero es importante que tú vayas decidiendo si quieres, si puedes y si vas a seguir igual el camino que te plantean, ¿no? A veces por esta sensación de que eres culpable de estar donde estás, de tener la enfermedad que tienes, del avance que tiene, eso a veces te lleva a no tener como las energías o a perderte y entonces sentir que ya no puedes participar, como que ya no eres parte activa de tu proceso de salud. Entonces, después nos dice que en la parte médica hablan de la planificación, que es algo de lo que hablaremos, pero dice desde un punto de vista más amplio, desde un sentido más amplio, somos mucho más que la parte médica. Y yo creo que eso es como la parte más importante para mí en este proceso, porque lo que estamos planificando no es solo la atención médica que vamos a recibir, que es a lo que se refiere la planificación, estamos también planificando nuestra vida, o sea, nuestra vida ha cambiado y lo que es qué quiero hacer con la vida como es, en la vida como la tengo y en el tiempo que voy a seguir viviendo, ¿no? ¿Cómo lo quiero vivir? Y también cómo quiero que sea mi atención médica. Ahí también tenemos muchas posibilidades de tomas de decisiones que a veces consideramos, o sea, ni siquiera las pensamos. Vamos a hablar un poco de voluntad anticipada, de cuidados paliativos y de la planificación. Se conoce como planificación anticipada de los cuidados y como planificación compartida de la atención. Se han usado las dos definiciones. Creo que planificación anticipada de los cuidados acaba siendo más usada, aunque me gusta la idea de compartida porque de alguna manera habla de que son varios los participantes, ¿no? La voluntad anticipada en México se legisló desde el 2008. De hecho, se legisló antes voluntad anticipada que cuidados paliativos. En aquel entonces lo consideraron necesario porque estaba muy fuerte el que se buscaba legislar la eutanasia y no había las condiciones para legislarla. Entonces, con la voluntad anticipada se buscaba dar atención a los temas de fin de vida, a que la persona toma sus decisiones, pero son con respecto a la atención médica. Existía y existió desde el 2008 la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal. En este gobierno, el gobierno actual de la Ciudad de México, hizo algo que a mí me parece que fue pertinente, y es que existía la ley de salud, bueno, existe la Ley General de Salud, que es la ley que rige en términos generales de salud a todo el país. Y luego existen las leyes estatales de salud que bajan desde la Ley General de Salud ya a cómo se legisla en cada uno de los estados. Y lo que ellos hicieron fue que en lugar de que hubiera muchas leyes como la de voluntad anticipada, como la de salud mental, que fueran parte de la Ley de Salud de la Ciudad de México, me parece interesante que entonces la ley de voluntad anticipada era una ley larga, estaban tan interesados en controlar todo que dentro de la ley había cuestiones que tenían que ver más con la operación que con la propia legislación. O sea,
había algunos artículos que debían de ser más bien parte del reglamento y no de la ley, y uno acababa perdiéndose en toda esa definición. Y me refiero a uno, a quienes, o sea, la voluntad anticipada es voluntad del paciente, pero lo hace ante un médico o ante un notario público. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, para el personal de salud era difícil como acabar de entender y poderlo hacer de manera adecuada. Ahora que se replanteó dentro de la ley de salud de la Ciudad de México, es un capítulo bastante corto. Me llama la atención que se llama voluntad anticipada y cuidados paliativos. Posiblemente yo los hubiera puesto por separado y dándole la parte, primero hablar de cuidados paliativos y luego hablar de voluntad anticipada. Y tiene unos cuantos artículos. La parte que no me pareció tan padre es que no se hiciera como una revisión de lo que es de la redacción, digamos, técnicamente es la misma que ha existido siempre acerca de la voluntad anticipada, ¿no? Y nos dice que es la voluntad anticipada, es el acto que expresa la decisión de una persona con capacidad de ejercicio de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentra en etapa terminal y por razones médicas, si es imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. Entonces, pues tiene varios elementos. Uno es que la persona expresa su decisión con respecto a los tratamientos médicos, que en realidad son como qué tratamientos médicos quieres recibir o no al final de la vida, ¿no? Esta parte de prolongar la vida, yo creo que esto también ya se ha hablado mucho y creo que de repente una persona bien atendida con cuidados paliativos puede tener una mejor esperanza de vida y con calidad, a lo mejor que una persona que ha seguido con los tratamientos curativos que ya no están teniendo efecto. Ahí son un poco como las reflexiones que yo digo que se podría haber revisado la definición, pero lo importante es que busca estar centrada en la persona, que la persona tiene que tener capacidad de ejercicio, en términos generales ser mayor de edad y manifestar lo que quiere en un futuro. A mí me gusta, hay dos formas de suscribirte a la voluntad anticipada y es a través de un documento notarial o a través de un formato. Estas dos formas se presentan en distintos momentos y circunstancias de nuestra vida. El documento se hace ante un notario público y es como cualquier acta notarial que tenemos, se parece en forma, en lenguaje, obviamente no en contenido, por ejemplo, a un testamento o a cualquier otro documento notarial. ¿Y qué me ha gustado a mí del documento? Por ejemplo, yo firmé mi documento hace algunos años. No estoy enferma, o sea, no tengo alguna enfermedad que yo sepa que pudiera ser mi causa de muerte, pero ya definí que quiero yo decidir al final de mi vida la atención, o sea, y que busco que quien sea mi médico tratante en ese momento, pues lo discuta conmigo. También decidí quién me va a representar en caso de que por lo avanzado de la enfermedad yo ya no pueda decir qué quiero y qué no quiero. En por ejemplo, en muchas instituciones de salud tienen protocolos de atención que se hacen siempre a menos que pidas que no se hagan. Entonces, como algunas veces resucitación, intubación. Entonces, yo creo que es como bien importante el que lo puedas haber pensado, decidido antes, que lo hayas podido platicar con tus médicos y con tu familia. Esa es la parte que a mí me gusta mucho porque nos abre la posibilidad de platicar con nuestros seres queridos acerca del final de la vida, de lo que queremos y de lo que no. Y lo interesante es que como lo hacemos en un momento en que no hay una enfermedad
en curso, nos permite hablarlo sin estas sensaciones que nos da cuando ya hay una persona enferma, cuando ya estamos enfermos o nuestro ser querido está enfermo, y entonces sentimos que proponer estas cosas es casi como querer que se muera la persona, ¿no? Aunque no es el objetivo, pero acabamos como siendo muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que no decimos para no molestar, lastimar o lo que sea, ¿no? El formato es un documento que se firma ante personal de salud. Hay 2 momentos para firmarlo, lo puede firmar el paciente y lo puede firmar el representante. El paciente lo firma, o sea, tiene que haber una aclaración. Por ahora no se ha hecho la modificación al reglamento que indique nuevas formas de cómo se lleva a cabo el proceso de una firma de un formato de voluntad anticipada ante un médico tratante, entonces el procedimiento sigue siendo el mismo. El paciente lo pide o se lo sugiere su equipo de atención. Normalmente hay veces que la propuesta de firmar una voluntad anticipada es parte de todo un proceso de planificación y no necesariamente es algo que se propone en las primeras sesiones de planificación. Otros equipos médicos han descubierto que la firma de la voluntad anticipada es una buena forma para empezar el proceso de planificación. Entonces, cada equipo lo decidirá y el paciente mismo lo puede pedir. O bien, cuando se encuentra en una situación de enfermedad avanzada, puede decir, tengo mi documento y presentarlo a su médico tratante. El formato, cuando lo firma el representante, sucede como en 2 momentos. Uno, cuando el paciente ya no tiene capacidad por sí misma de decirlo, pero sabe que la persona quería o no quería ciertas intervenciones al final de su vida. Y eso ayuda a las tomas de decisiones con respecto a la atención médica de una persona que está internada, que está ya muy cerca de morir y que hay que decidir si va a haber reanimación, si se va a intubar o se va a cuidar de otras maneras. Eso se usa mucho cuando se firma el formato ya muy cerca del final. Pero también lo firma el representante, que normalmente son los padres, cuando el paciente es un menor de edad, porque un menor de edad legalmente no tiene capacidad de ejercicio. Hoy día ya también existe un formato de revocación específico donde tú puedes decir, pues yo firmé mi voluntad anticipada, pero ahora ya pienso diferente y no quiero que sea efectiva. O sea, todo es posible. O puedes a lo largo de la atención médica de la persona los avances de la enfermedad y las decisiones médicas que quiera o no quiera se lleven a cabo. Hablar de cuidados paliativos no me voy a meter, pero me gusta nada más como recordar, ¿no? Esto lo oí en un curso en el que estuve recientemente que decía es la especialidad de los pequeños detalles y me pareció fantástico, ¿no? El cuidado paliativo está enfocado al bienestar y al confort de las personas. Entonces, en el sentido más amplio, ya nos decía hace ratito Margarita, todavía no conocemos mucho de paliativos, todavía no. Si bien efectivamente existen equipos o deben de existir en todas las instituciones de salud, no necesariamente los médicos tratantes nos remiten al servicio de cuidados paliativos y a veces incluso se resisten mucho. Nosotros como pacientes o como familiares podemos pedir la interconsulta, pero no es como lo más común. Y entonces, y a veces solo todavía, aunque ya se ha propuesto mucho que realmente el acompañamiento paliativo debe
estar desde que se inicia la atención a un paciente con alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer. Son muy pocos los oncólogos que consideran el trabajo paralelo con el paliativo a lo largo de toda la atención de la enfermedad, aunque el paciente, o sea, se cure o entre en remisión del cáncer, lo importante es que el médico tratante se va a dedicar a los tratamientos que van a buscar la curación de la persona, y el médico paliativista va a cuidar siempre el bienestar y el confort de las personas. A mí me parece que vale mucho la pena que estén en equipo, e incluso no solo el médico paliativista, sino todo el equipo de trabajo social, cuando es en las instituciones, el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, en el acompañamiento que estoy haciendo con mi amiga, no nos han remitido con cualquier cantidad de médicos y servicios, pero no hay un psicólogo en la lista. Y a mí me parecería que desde el punto de vista institucional le haría mucho bien contar con el psicólogo, porque hay decisiones muy importantes que tomar y como para poder tomar las decisiones. Entonces, bueno, esa es la parte que me gusta pensar de los paliativos. La planificación, ¿por qué digo que la voluntad anticipada como parte de toda una planificación? Porque en realidad la voluntad anticipada solo es la firma de un documento y una expresión de deseos, pero la planificación es todo el proceso de acompañamiento a un paciente que debe de ser siempre, pero que se ha desarrollado mucho para la etapa final, para acompañar esta última parte en la que se involucran todo un equipo generalmente es el médico, un psicólogo, trabajo social, terapeutas físicos, por ejemplo, y podría depender de las instituciones y las necesidades. Algún otro, hablaba Leti hace rato, por ejemplo, de los tanatólogos, ¿no? Entonces, todo un equipo que atiende desde una manera más integral a las personas, y en este sentido el equipo médico de planificación acaba siendo un equipo mucho más integrado que los equipos bueno, o no equipos. Mi amiga está siendo atendida por 3 servicios, pero a veces surgen preguntas y nos dicen, esta pregunta es para los de acá y esta pregunta es para los de allá, ¿no? Cada equipo solo se queda en sus temas. Esta es una definición de la planificación anticipada como el proceso mediante el cual se decide la atención médica que se recibirá en el futuro. Ayuda a garantizar que pueda cumplirse su voluntad y que pueda expresar sus propios derechos, ¿no? Habla de los documentos legales porque tú vas diciendo que sí, que no, y se va manifestando, ¿no? Pueden variar. Y digo, hay diferentes documentos que se pueden firmar, están los consentimientos informados, están las directrices, están las voluntades anticipadas, ¿no? Y esta planificación te puede ayudar a ti y a tu familia a prepararte en caso de que se pueda presentar, ¿no? Aquí habla de una manera mucho más amplia, ¿no? No solamente de decisiones al final de vida. Y cuando hablamos de planificación compartida, acaba siendo lo mismo, ¿no? Permite que personas con capacidad para tomar decisiones identifiquen sus valores, signifiquen sobre el significado y consecuencias de un escenario, enfermedades graves, definir objetivos, ¿no? Preferencias de tratamiento. Y esto, lo que a mí me parece que es muy lindo es que nos está permitiendo abrir los temas, hablar de ellos, y que el equipo médico nos conozca nuestros valores, conozca lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos gustaría que sucediera, lo que no nos gustaría, nuestras preferencias, y que de alguna manera esto permita como tomar las decisiones de acompañamiento a la persona. Cuando contamos con esto, pues claro que se dan situaciones que son mucho más importantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, que mi equipo médico me conozca,
que haya buena comunicación con ellos, que yo pueda decirles cómo estoy, que ellos me puedan decir cómo voy avanzando y también cómo generar la empatía. A veces hay médicos que pueden ser como muy toscos, muy hoscos, y les cuesta trabajo darse cuenta que la persona necesita a veces más calidez, ¿no? Que podamos ponernos de acuerdo, acordar el tipo de atención que queremos. A veces, ya lo decía mi amiga en sus reflexiones, ¿no? Los médicos tienen sus protocolos y tú entras a la atención que ellos te pueden ofrecer. Pero hablando del final de vida es como mucho más fácil acordar posibilidades porque ya no estás buscando aplicar protocolos, sino hacer un buen acompañamiento, ¿no? Que pueda haber esos diálogos, que me acompañen durante todo el proceso. Que todos mis síntomas sean atendidos, ¿no? Hablaban hace rato, hay mucho miedo a sentir dolor, es muy incómodo que surjan otros síntomas, que entonces puede haber mucho malestar que se puede controlar con el medicamento adecuado en el momento y eso permite que la persona se sienta lo mejor posible, ¿no? Que muchas gentes y en general en mi experiencia cuando daba yo los cursos, casi puedo decir que el 99% de las personas prefieren estar en casa, ¿no? Poquitas personas acababan diciendo que querían estar en el hospital por tener toda la atención. Entonces podemos estar en casa si hay una buena atención y un buen acompañamiento. En la parte personal, que este es donde volvemos a tomar como esta parte más amplia, ¿no? De que nuestra vida sigue siendo más que nuestra enfermedad. Entonces, es bien importante que no importa en qué momento estemos, nuestra vida tenga un sentido y un propósito. Que podamos tener control o control, pues en la mayor medida posible de lo que está sucediendo. Que también podamos seguir teniendo nuestra vida y que la podamos disfrutar. Que podamos autorizar o aceptar los tratamientos que nos dan. Que podamos sentir paz, ¿no? En este proceso, si sabemos que estamos en este proceso de morir, que podamos asumirlo y tener paz con él. Tener la energía, o sea, con un buen tratamiento en general, es probable que podamos tener todavía energía para muchas cosas. También es importante considerar, por ejemplo, los testamentos y otros trámites u otros papeles, tener nuestro plan funerario, morir donde yo elija morir y mantener como la dignidad y el respeto propio hasta el final de la vida, ¿no? Tener tiempo para mí. A veces no queremos dejar solo a la persona y la persona muchas veces necesita contar con tiempo, con su espacio. Entonces, más bien es como acompañantes, como cuidador primario, estar atento a escuchar lo que quiere la persona y cómo lo quiere, más que decidir por la persona, ¿no? A veces nuestra opinión no es exactamente la misma que la de la persona, pero vale la pena que estemos pendientes de eso y que eso también sea parte del proceso de planificación y de atención médica, donde se escuche a la persona y que eso permita tomar como las decisiones y los caminos que va a tener en la atención médica, pero no solo en la atención médica, en su vida en general, en las relaciones, ¿no? A veces en la familia nos cuesta muchísimo trabajo o entre los amigos, ¿no? Ya les decía, mi amiga decía, yo solo lo quiero compartir con quien siento que me va a nutrir, ¿no? No quiero que sientan lástima por mí. Entonces, cuando existe la oportunidad de hablar, hay como un doble beneficio, tanto para el paciente como para la familia, los amigos, en lo que le damos sentido a la vida y en lo que podemos platicar de las experiencias que estamos viviendo, ¿no?
que nuestra vida cotidiana sea siempre importante. Esto lo planteo porque creo que nuestra vida cotidiana es la base de nuestra vida, ¿no? Entonces, que lo que sucede en ella, hasta los pequeños detalles, puedan ser importantes y que eso lo consideremos como todo el entorno que acompañamos a una persona y también para nosotros, ¿no? Hablaban del autocuidado, también de los cuidadores, entonces que cada uno nos demos nuestro lugar y que eso nos permita como vivirlo de la mejor manera, ¿no? Poder disfrutar de la vida. Eso es como que el mejor regalo que nos podemos dar, que mis decisiones sean respetadas. Sin duda creo que eso es fundamental, el que podamos acompañarnos, el que podamos acompañar a la persona, aunque a veces no estemos del todo de acuerdo con lo que quiere, con la forma que quiere, ¿no? Y pues siempre en estas cuestiones, a veces, o sea, el pensar en lo que la persona, los familiares queremos cuidar a los pacientes y los pacientes a los familiares. Entonces, por eso yo pensaría que si nos abrimos a vivir los momentos como vienen, a ir en el proceso paso a paso, a hablar de lo que estamos viviendo cuando lo necesitamos, vamos a poder transitar por esta experiencia de una mejor manera y más nutricia para todos, ¿no? Y yo creo que esa es la invitación. ¿Qué puede ser importante para la familia, no? El cómo acompaño, ¿no? Que yo lo pueda, que mi trabajo personal me permita acompañar a mi ser querido como mi ser querido lo desea y lo necesita, ¿no? Que yo pueda expresar mis sentimientos, que mis deseos también sean escuchados y que podamos entonces plantear cómo lo vemos, ¿no? Que no sea solo lo que el paciente quiere, pero que también pueda escucharnos a nosotros, ¿no? Que podamos aprovechar y disfrutar nuestra vida cotidiana y que podamos tener la certeza de que nuestro familiar está recibiendo la mejor atención. Hay mucha... hay un libro que me gusta, que se llama Bailando con Elefantes, de Yarem Sawatsky, y él, ante la noticia de una enfermedad degenerativa, en este libro nos plantea lo que él y su familia decidieron hacer para tener como un proceso más enriquecido, ¿no? Esto a mí me parece una hermosa planificación y creo que es algo que podemos buscar tener presente todos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden dejar de hacer, ¿no? O sea, como enfocarnos en lo importante y considerar que cuando nos decidimos, por ejemplo, a tener una buena planificación del futuro, es porque vamos a buscar al personal médico que nos va a acompañar, que queremos que nos acompañe en esta etapa, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. Me he encontrado con médicos que consideran que ellos pueden con todo, pero muchas veces cuando llega el final les falta como estos elementos, por eso son equipos, ¿no? No son médicos solitos, como toda esta cuestión de todo el apoyo que se necesita para hacer el mejor de los acompañamientos. Entonces creo que como pacientes y como familia podemos decidir, podemos preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos y buscar contar con esas opciones. A nivel institucional, les recuerdo que hay servicio de paliativos, debe de haber en todos los hospitales, entonces simplemente hay que acercarnos, pedirle a nuestro médico que nos haga que pida la interconsulta. Y si no es institucional, también son temas que hay que hablar con nuestros médicos tratantes siempre, ¿no? Y buscar estas certezas. Una voluntad anticipada vale la pena porque ayuda a sustentar lo que queremos y lo que pedimos.
lo que pensamos, porque nos ayuda a abrirnos a hablar de los temas que son muy importantes y porque en general a todos da tranquilidad. También cuando una persona ha firmado su voluntad anticipada, el familiar no se encuentra en la encrucijada de qué hago, qué digo. Ya lo pidió el paciente, ya lo dijo claramente y entonces es mucho más fácil acompañar los procesos. Creo que podía ser hasta aquí. Si hay alguna pregunta, pues estoy con gusto. Ay. Muchas gracias, Nari. ¿Cómo le quitas el compartir? Arriba dice Ya vi, perdón. No te preocupes. Muchas gracias. Fue muy integral, creo, la plática. No sé si alguien quiera preguntarle en especial algo. Ya veo que no han estado muy preguntones hoy, pero No, hay preguntas con todo gusto. sí, estamos un poquito reservados. Sí, Pienso que son temas, pues nuevos, ¿no? O sea, como que, o si no son nuevos, si los estás experimentando en carne propia, hay mucho que procesar claro, y acomodar, y a lo mejor eso hace que estén más precavidos en preguntar. claro. A ver, si yo fuera una paciente enferma, ¿no? Diagnosticada ahora con una enfermedad, toco madera. Bueno, mi querida Jimé, todos nos vamos a morir. O sea que en Eso, algún momento, salvo que tengamos una muerte súbita, sí, en algún momento habrá un proceso que nos lleve a morir. claro, O sea, eso es lo que queremos, que nuestra vida pueda ser maravillosa hasta el último día exacto, exacto. y que no nos gane, ¿no? Aparte de la enfermedad que sea devastante o devastadora, perdón. Sí, y también he pensado eso, ¿no? O sea, bueno, sí soy una superviviente de cáncer. ¿Cómo me Sí. gustaría morirme, no? O sea, Uh-huh. no me gustaría morirme súbitamente. O sea, sí me gustaría que hubiera una antesala y que me anticipara la vida de para allá vas y que Claro, tenga la oportunidad de hacer justo esto, ¿no? exacto. Entonces, tú te sugerirías, ¿no? O sea, si ya estás en antesala con un diagnóstico de una enfermedad crónica o grave o lo que sea, ¿qué sugerirías? O sea, que sentise que nos acompañemos de un profesional para que, ¿tú crees que es necesario eso para que este tema empiece a filtrarse en mi familia y pueda ser un tema en el cual nos podamos sentar en una mesa y hablarlo? Claro. Mira, yo creo que ahora sí que muchas cosas van a depender de cada familia y de cada estructura. Yo creo que como personas no tenemos toda la información. Uh-huh. Y que la elección de un buen médico va a ser importante en la fase curativa de cualquier enfermedad, por supuesto, pero también en la fase del final de vida. Entonces, yo sí creo que podemos como ver varias opciones de médicos, sí podemos ver su posición y su visión de vida y de acuerdo, o sea, tomando en cuenta todo eso, tomar decisiones y pedir, por ejemplo, o sea, yo tengo amigos paliativistas que trabajan con oncólogos de la mano desde el día 1 de un diagnóstico de una enfermedad, porque el oncólogo se va a dedicar al tratamiento curativo y sabe que cuenta con el médico paliativista para toda la atención y el cuidado de la persona, ¿no? O sea, a veces los médicos tratantes piensan que un poco de malestar vale la pena porque estás buscando sanar. Y yo creo que no vale la pena, que se puede atender y en la mayoría de las veces se puede controlar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, mi sugerencia es, hablemos del tema.
en cualquier momento en el que nos encontremos todos los que estamos hoy aquí, hablemos y hablemos. No necesariamente quien está en una enfermedad va a morir de esa enfermedad o va a morir pronto y puede que eventualmente muera de otra cosa, ¿no? Pero cuando hemos reflexionado y cuando hemos buscado la mejor atención, pues vamos a tener buenos resultados, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo te diría dos cosas. Mi madre murió justo empezando el COVID, a los 92 años. Para empezar, nunca pensé que iba a vivir tanto porque tenía muchos temas de salud. O sea, tuvo muchos temas de salud a lo largo de su vida, pero la atendió una médico paliativista, una buena amiga. Y te voy a decir dos cosas. Uno, cada vez que llegaba a verla, que no creas que iba muy seguido, cada vez que veíamos que era ya necesario, más o menos quizás cada 2 meses, la iba a ver. Y mi mamá invariablemente le decía, ¿a qué veniste si yo me siento muy bien? Entonces, eso es lo que queremos. O sea, mi mamá se sintió bien hasta el último día de su vida y te puedo decir que tenía tantas cosas que digo, ¿no? Y lo otro es que somos 9 hermanos y yo me hacía cargo de ella, pero pues al final de cuentas pues hay 9 opiniones, ¿no? Entonces, ante ciertas circunstancias donde había como que eso se le va a dar o lo que sea, yo siempre platicaba con la doctora y ella me decía, ¿no? O sea, por ejemplo, en algún momento le dio herpes y le mandó un medicamento de los viejitos. Y entonces mi hermana me decía, pero es que el doctor fulano de tal dice que hay medicamentos muy nuevos y no sé qué, y que por qué no probamos. Y la respuesta de la doctora fue simple, porque los medicamentos nuevos no están probados para personas mayores. Entonces yo prefiero darle que estoy segura que le va a funcionar bien y que no le va a generar otro tipo de problemas. Entonces, de alguna manera, eso es lo importante. Entonces, que creo que vale la pena que elijamos bien a nuestros médicos y que elijamos a médicos que van a ser, o equipos médicos que van a ser buenos en el acompañamiento curativo, que pues todos queremos eso, pero también buenos en el acompañamiento de cierre de vida para el paciente y para la familia. Un buen acompañamiento en un proceso de morir también facilita un mejor duelo y cierre para los familiares, o sea, que el familiar se pueda despedir de la mejor manera. Claro. Y yo creo que eso es algo que queremos. Sí, eso es invaluable. Todo, ¿no? Ok, entonces sería acompáñate de un buen médico desde el inicio y para eso necesitas visitarlas, hacer el recorrido de las 7 casas. Pues a lo mejor no las 7 casas, pero cuando encuentres uno que digas, este es el bueno, Ahí, tómalo. ahí. Y si es un equipo, pues qué bueno, y si no, pues tú también lo puedes ir como armando de le resuelve le resuelve el otro. Y si te estás atendiendo en medicina institucional, busca desde el principio que puedas tener acceso al servicio de paliativos. Sí, y yo también diría, si ya elegiste un mérito en institucional, de la manera de acceder a ese mismo mérito de manera privada, si puede, si es posible, para que en algún caso de necesitar una urgencia o algo, o una duda pequeña que no tiene cita, pues puedas tener la opción de contactar. Tienes toda la razón. Para mí ese es uno de los huecos que a veces se dan a nivel institucional, que de repente no hay un médico al que hablarle a decirle me siento mal, ¿no? Como lo vimos hace ratito con la doctora Margarita. La doctora, ¿no? Que estaba atendiendo al paciente que está atendiendo en ese momento. Eso lo podemos tener en la práctica privada, pero en la práctica institucional propiamente no tienes un médico tratante, por ejemplo. Exacto. Y otra cosa también es como encontrar nuevas maneras de vivir, de estar enfermo, que no necesariamente tienes que estar con dolor, vomitando, ¿no? O sea, siempre hay ajustes que se pueden intentar hacer
para que el paciente tenga mayor confort y bienestar Exacto. desde la etapa 1, desde la etapa 0. Desde la etapa 0. Y, Exacto. y también morir, ¿no? Que morir no significa que vas a tener que morir con dolor, sufriendo, ¿no? O sea, entonces también sería alargar este tipo de manera de cuidar de esa persona hasta que se vaya, y eso va a hacer que los que nos quedemos o los que se queden más tranquilos con lo que hicieron y que estuvieron ahí hasta el último momento. Exacto. Okay. Pues muchas gracias, Mari. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Jimena. Pues fue la verdad. Y muy, muy valiosa la labor tuya y de tu equipo. No, muchas gracias. Hiciste como la integración de todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de la mañana. Entonces, estuvo fabuloso. Ah, qué bueno. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. Bye, bonito sábado.